Soy Carlos Reich y te invito a que me acompañes a surfear por los salmos. Y estamos estudiando el Salmo 37, este salmo escrito por el rey David, y vamos al versículo 18, donde dice: Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. Aquí habla de el conocimiento de Dios. Dios conoce todas las cosas. De hecho, una de las características que tiene Dios es que omnisciente significa que todo lo sabe, todo lo conoce. Hasta lo profundo del corazón, lo más íntimo que podamos tener, ese recuerdo, ese pensamiento, esa situación vivida por cada uno, Dios la conoce. Por eso hay momentos donde no necesitamos ni orar. Porque antes que abramos la boca, dice la Biblia, ya Dios conoce. Y no es que no tengamos que orar. En la oración, o sea, en la comunión con Dios, no tendríamos que pedir porque ya Dios conoce. También dice, como hemos visto en este mismo salmo, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Por qué? Porque las conoce. La omnisciencia de Dios permite que Dios conozca absolutamente todo. Ante Dios estamos desnudos. No tenemos nada que ocultar. Nada podemos ocultar. Ni lo bueno, ni lo malo. Por eso dice que Dios conoce los días de los perfectos. Perfectos no hay ninguno, solo uno, el Señor Jesucristo. Pero David sabía de lo que hablaba, porque cuando Dios lo llamó a David, se buscó, dice, Dios había dicho a Samuel, harto Dios de Saúl, del rey Saúl, dijo a Samuel, me buscaré a alguien conforme a mi corazón. Y la perfección que Dios buscaba solamente podía encontrarla en Jesucristo, pero Dios busca gente que le busque de corazón. Y algo tenía David. David no era perfecto, David pecó, hizo cosas terribles, duras, pero lo que tenía David era que buscaba a Dios de corazón. Y que le buscaba a Él y buscaba hacer su voluntad de todo corazón. Y buscaba cumplir con el propósito de Dios de todo corazón. Y buscaba agradarle de todo corazón. Y buscaba tener una fe genuina delante de Dios de todo corazón. Eso es lo que Dios está buscando. Y eso es lo que conoce. Dios conoce si nuestra fe es genuina. Dios conoce si lo que estamos viviendo es genuino. A Dios no le podemos ir con imposturas, no le podemos ir con presumiendo de cosas, porque Dios sabe exactamente qué pasa y en qué momento estamos. Conoce Jehová los días, la vida de los perfectos. Conoce Dios la vida de su pueblo como nadie. Quiero decirte que Dios te conoce como nadie. Como no te conocieron tus padres, ni tu padre ni tu madre, como no te conoce tu esposa o tu esposo, como no te conocen los amigos. Dios te conoce en lo íntimo, porque juzga hasta las intenciones, o sea, conoce hasta las intenciones del corazón. Y de esos que conoce y que los juzga como perfectos por la fe en Jesucristo, porque perfecto hay uno solo, Jesús. Todos los demás Dios nos ve por la fe, a través de la sangre de Jesucristo. Y ahí nos ve perfectos.
Y dice de ellos que fueron perfeccionados por la obra del Espíritu Santo. Y dice, la heredad de ellos será para siempre. La heredad, la bendición. Dios tiene bendición. Así como la Biblia dice que visitará la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, hay promesa de Dios para bendecir la heredad de los perfectos, o sea, la familia, los hijos, la herencia de los perfectos. Dios tiene bendición para cada uno de nosotros y para nuestros hijos. Y para los hijos de nuestros hijos, y a su vez para los hijos de nuestros hijos. Conoce Jehová los días de los perfectos y la heredad de ellos para siempre. ¿Qué significa? Por siempre. Y en el versículo 19 dice que estos, los perfectos y su heredad, su herencia, no serán avergonzados en el mal tiempo. Pueden venir malos tiempos, pueden venir tiempos de dificultad, pueden venir tiempos de hambre, pueden venir tiempos de guerra, pueden venir tiempos de persecución, pueden venir lo que sea. La promesa de Dios dice, no serán avergonzados en el mal tiempo. Y en los días de hambre serán saciados. Me estoy acordando ese versículo que dice, no habrá justo desamparado, ni que su simiente mendigue pan. Habla de la obra de Dios a favor de su pueblo, de sus hijos, sí, de los perfectos, de aquellos que buscan ser perfectos por la gracia del Señor y por la obra de su Espíritu Santo. Aquellos que cada día van a la cruz para decir, Señor, vengo a crucificar mis pasiones, vengo a crucificar mi mal carácter, mis malos pensamientos, mis malos deseos, vengo a crucificar porque quiero vivir por ti y para ti. Esos son los perfectos y en el mal tiempo no serán avergonzados, porque Dios no permitirá que su pueblo sea avergonzado. Pasaremos por las aguas, mas no nos anegará. Pasaremos por el fuego, mas la llama no arderá en nosotros. No significa que no vivamos. Cuando dice no serán avergonzados en el mal tiempo, no significa que Dios nos excluirá de o no permitirá que vengan. Es más, cuando habla de los dos cimientos, habla que los dos cimientos, a los dos le viene con ímpetu las aguas, el viento, la lluvia, la tempestad, a los dos. Y uno se cae y es avergonzado, mas el otro permanece firme porque su cimiento es el Señor. Eso significa no que no va a haber problemas, significa que los problemas, como dijo Jesucristo, en el mundo tendréis aflicción, mas no temas. Yo he vencido a este mundo. Separado de ti, no soy nada. Alejado de ti, muero. Si tú no estás en mí, yo desespero, pierdo la esperanza, muere el anhelo. ¿Cómo voy a alejarme de ti, fuente de vida? Tú me diste la alegría. ¿Cómo voy a separarme de ti, mi
separado de ti, no soy nada, no, alejado de ti, muero. Si tú no estás en mí, yo desespero, pierdo la esperanza, muere el anhelo. ¿Cómo voy a alejarme de ti, fuente de vida? Tú me diste la alegría. ¿Cómo voy a separarme de ti, mi Dios y mi guía? Si solo tú tienes palabra. ¿Cómo voy a alejarme de ti, fuente de vida? Tú me diste la alegría. ¿Cómo voy a separarme de ti, mi Dios y mi guía? Si solo tú tienes palabras de vida. ¿Cómo voy a alejarme de ti, fuente de vida? Tú me diste la alegría. ¿Cómo voy a separarme de ti, mi Dios y mi guía? Si solo tú tienes palabras de vida. Y continuando con el Salmo 37, habíamos hablado de los perfectos, cómo Dios obra con los perfectos de corazón. Pero ya en el versículo 20 vemos el contraste, porque Dios muestra siempre la diferencia. Para que entendamos, Dios dice que hay dos caminos, el camino ancho que lleva a la perdición y el camino angosto que lleva a la salvación, porque he puesto delante de vosotros para que escojáis, y habla de dos caminos. Entonces siempre Dios muestra una parte y la otra. Y ahora en el versículo 20 dice: mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como el humo. Así habla. Cuando dice más los impíos, significa pero los impíos. ¿Quiénes son los impíos? Los malos, los que hacen maldad, y sobre todo los que se regocijan en hacer la maldad, o los que hacen maldad a sabiendas de que eso está malo. Dice que perecerán. Perecer significa morir. Y no está hablando la Biblia solamente de la muerte física. Debemos entender que la palabra muerte significa separación, y está la muerte física, que es de donde se separa. La palabra muerte es separación. En la muerte física se separa el alma y el espíritu del cuerpo. Pero por causa del pecado,
entra la muerte y es la separación del hombre con Dios. Y después está la muerte eterna, que cuando el hombre está separado eternamente de Dios, y eso significa que su destino es el infierno. Por eso dice, más el impío perecerá, significa, traduciéndolo al lenguaje del Nuevo Testamento, que su destino final es el infierno. No es motivo de regocijo, porque el deseo de Dios es que el impío se arrepienta, no que se pierda. Por eso, muchas veces Dios tiene una paciencia extra con el impío, porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero en la medida que no, dice, el impío perecerá y los enemigos de Jehová. Aquí hay gente que se constituye netamente y directamente como enemigos de Dios. Aquel que hace lo malo y persevera haciendo lo malo y obcecadamente lo hace, se constituye automáticamente, desea, anhela constituirse como enemigo de Dios. Y hay otros que lo hacen abiertamente, se declaran enemigos de Dios. Y dice de esos, y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros. Lo compara de esa manera porque cuando uno pone un carnero a las brasas, lo primero que sucede es que se derrite la grasa. Y da esa simbología de serán consumidos. ¿Cómo? Derritiéndose como la grasa del carnero al fuego. Así se derretirán y serán como humo que desvanece. Por eso no hay nada más necio que constituirse como enemigo de Dios, que proclamarse odiador de Dios y enemigo de Dios. Para Dios, el hombre no es nada. Como la grasa de los carneros, que ahora está, pero después se deshace, desaparece como el humo. Eso es el hombre para Dios. Ni siquiera podemos compararlo. No hay forma de comparar. Como si fuese una hormiga desafiando a un hombre. Como si fuese un insecto. No hay forma de desafiar a Dios. No hay manera. No es sabio, no es inteligente desafiar o enfrentarse a Dios. Eso es lo que está diciendo. Aquellos que lo hagan, que Dios tenga misericordia.